Nunca pensé que regresar de un viaje común terminaría siendo mi mayor traición. Tenía la maleta aún en la mano cuando vi la caja en el suelo del garaje. Encima, un post-it amarillo con letras negras apretadas. Sorry mom. Wife's parents moving in. No room for you. El aire me salió de golpe. La caja contenía mi abrigo de lana, doblado como si fuera de caridad. Un par de sandalias sobresalían del cartón. En la ventana de la cocina, Trevor y Lily reían con la cabeza inclinada hacia el teléfono. No me miraron. O decidieron no verme. Caminé despacio hacia la caja. Cada paso era un esfuerzo para no dejarla caer, para no gritar. En su lugar, abrí la tapa. Mi neceser estaba abierto, el frasco de colonia roto, todo manchado. Mi chal favorito apretado entre unos pantalones como si fuera trapo. No había ninguna explicación. Solo esa nota. Como si yo fuera una invitada cancelada de último minuto. Intenté llamar a Trevor. El tono sonó una vez. Luego buzón. Volví a marcar. Esta vez ni eso. Este número no puede recibir llamadas en este momento. Entré en pánico por un segundo. Me acerqué a la puerta de entrada pero no toqué. No golpeé. Me quedé quieta, sosteniendo la caja como si no supiera qué hacer con mis propias cosas. Lily pasó por la sala, su cabello recogido, un vaso con pajilla en la mano. Llevaba puestos mis suecos de estar en casa. Los míos. Caminaba como si nada. Me di la vuelta. Pedí un taxi desde el celular. Mientras cargaba la dirección del motel más cercano, borré los nombres de ambos de mi lista de favoritos. No sabía todavía qué iba a hacer. Pero tenía claro que no iba a rogar por una cama, en una casa que yo pagué. Esa noche, en la habitación 112, abrí mi bolso y saqué la carpeta azul con las copias del préstamo, el contrato de refinanciamiento, el recibo del último pago. Todos a mi nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin poner el despertador. Al día siguiente, escribí mi nombre completo en una hoja en blanco, y empecé a calcular cuántas cosas había dado por amor de madre. Me llamo Magdalena Ruiz. Tengo 66 años. 30 de ellos los pasé trabajando como contadora en la tesorería municipal, 15 como madre soltera, 10 como abuela de emergencia, y los últimos 5 pagando la hipoteca de la casa donde ahora me dejaron fuera como si fuera un error de correo. Ese lugar no era solo una propiedad, era el esfuerzo acumulado de décadas, lo que quedaba después de pagar impuestos, comida, ropa, útiles, emergencias. Y aún así, lo puse a nombre de mi hijo. Volví a repasar las fechas. En 2020 vendí los últimos bonos de retiro de Ernesto, mi difunto esposo, para ayudarlos con el enganche. Firmé los papeles sin revisar cláusulas. Solo escuché lo que Trevor decía. Es más fácil si está a mi nombre, mamá, así no hay líos con los seguros ni con el banco. Yo firmé. Porque era mi hijo. Porque creí que protegerlo también era protegerme. Revisé mi libreta bancaria. Quedaban poco más de 5.000 pesos. No por descuido, sino por cada una de las veces que pagué reparaciones, consultas médicas, uniformes escolares, mensualidades de guardería. En enero de 2022, hice una transferencia de $62.000 cuando Trevor me llamó llorando, diciendo que iban a perder la casa si no cubrían el atraso. No solo no me devolvieron ese dinero, nunca volvieron a mencionarlo. Pensé en la Navidad pasada. Les llevé una canasta con vino y galletas. Me recibieron en la puerta, no me invitaron a pasar. Es que justo íbamos saliendo, suegra. Dije que no importaba. Me fui caminando bajo la lluvia, pero esa vez creí que era solo torpeza. Ahora entendía que era otra cosa. Una transición planeada. Una limpieza lenta de mi presencia. Imprimí todos los comprobantes de los depósitos, uno por uno. Los metí en una carpeta nueva. La llamé Ruiz Patrimonio, como si fuera el expediente de una auditoría. Porque eso iba a hacer, auditar mi propia vida. Aún antes de la nota, ya sabían cómo sacarme sin empujarme. Una frase aquí, una omisión allá, y poco a poco me fueron reduciendo. Cada vez que cenábamos juntos, Lily hablaba como si yo fuera un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero que estorba. Una vez, delante de otros, dijo que yo era la parte extra del trato. Nadie rió. Nadie protestó.
Trevor tomó un trago y luego comentó sobre el clima. Otra noche, al ver mi abrigo en la entrada, preguntó en voz alta: ¿Quién dejó esta cosa aquí? Yo respondí que era mío. Ella dijo que pensó que era ropa para donar. Lo había colgado yo misma, 1 hora antes. Un mes después noté que faltaban cosas. Unos guantes de cuero, una bufanda que me regaló Ernesto cuando cumplimos 20 años de casados. Lily dijo que hizo limpieza general, y que, si no sabía dónde estaban, seguramente, ya no servían. Trevor me pidió que no hiciera un drama por cosas viejas. Ella no lo hace con mala intención, mamá. Solo quiere mantener la casa en orden. No sabía que me dolía más, que ella me despreciara tan abiertamente o que él le hiciera eco sin darse cuenta. Me empezaron a pedir que avisara con tiempo si iba a visitarlos. Luego me pidieron que ya no me quedara a dormir después de cuidar a los niños. Es mejor para tu espalda, dijo Trevor. El sillón ya no es cómodo. A finales del año pasado, en la cena de cumpleaños de Mateo, me sentaron sola en una mesa lateral, mientras Lily se tomaba fotos con sus padres y su hermana, todos bien vestidos, bien recibidos. A mí me llamaron solo para cortar el pastel, apenas si salgo en las fotos, pero esta vez fue distinto. Ya no era una indirecta, era literal. Me dejaron en la calle, como quien se deshace de un mueble al que le tiene cierto cariño pero que ya no combina con la nueva decoración. Abrí una nueva hoja de cálculo y titulé una columna: Actos de exclusión. Cada fila tenía fecha, detalle y reacción de Trevor. Se me llenó rápido. Después de documentarlo todo, marqué el número de Nora desde el cuarto 114 del motel y le leí la nota en voz alta, con voz seca. ¿Una nota?, preguntó, como si no hubiera entendido. Se lo repetí. Sorry mom, wife's parents moving in, no room for you. Hubo un silencio largo del otro lado. Después dijo con esa calma que siempre me ha dolido más que los gritos: Magdalena, esta no es la primera vez que te quitan algo. Pero tiene que ser la última. Yo no respondí. Miré la alfombra del motel, esa de cuadros deslavados, y me pregunté cómo fue que llegué ahí. No a ese cuarto en particular, sino a este lugar en la vida. ¿Cuándo dejé de ser madre y me convertí en una carga? ¿Cuándo se volvió normal explicar cada visita, agradecer cada silla? Nora no me dejó quedarme en ese hueco. Empezó a hacerme preguntas. ¿Tienes documentos? ¿Alguna prueba de que has puesto dinero? ¿A tu nombre quedó algo? Sí. Lo tenía todo. Porque siempre fui organizada. Porque en el fondo desde hace años, había algo en mí que sospechaba que un día lo iba a necesitar. ¿Vas a armar un expediente?, dijo ella. Sin rabia. Con precisión. Como si fueras tu propia abogada. Tomé un cuaderno nuevo y lo puse sobre la mesa. Empecé por anotar la fecha de la primera transferencia fuerte. Marzo de 2020, $140.000 para cubrir el enganche. Después el pago de la alarma, la silla del comedor que Lily eligió porque tu tarjeta tiene más límite, las vacunas de los niños, los pagos del dentista, el mes de guardería cuando Trevor se quedó sin trabajo. Y cada uno de esos favores se había evaporado sin agradecimiento. Nora me detuvo en seco. No pongas solo lo que diste, pon lo que prometieron. Y no cumplieron. Así lo hice. Llené una página entera con frases exactas. Cuando terminemos de pagar, te ponemos como copropietaria. Esto es solo mientras estabilizamos las cuentas. Siempre vas a tener un cuarto aquí, mamá. Mentiras amables. Promesas con fecha de caducidad. Esa noche no dormí. En vez de eso, me senté frente al escritorio del motel y escribí todo lo que les había dado durante la última década, con cifras, fechas y detalles. Empecé por los números. 8 traslados a urgencias con los niños. 6 meses de supermercado pagado cuando Lily quedó desempleada. 4 préstamos sin contrato, incluyendo los $62.000 que salvó la casa del embargo en 2022. Y 2 tarjetas de crédito que seguían activas con cargos suyos. Hasta SUME con acento agudo las horas de cuidado infantil. 728 horas registradas en notas del celular. Cada entrada era parte de mi trabajo invisible. Nada de eso fue pagado. Ni en dinero, ni en gratitud. Después anoté las cosas pequeñas que también pesan. Las veces que cancelé citas médicas para cuidar a los niños. Los cumpleaños en los que fui relegada al fondo de la sala. Las cenas donde mi opinión era ignorada con una sonrisa.
Todo eso lo escribí sin rencor pero con precisión. Porque si algo aprendí en tesorería es que lo que no se registra, no existe. Y yo me estaba asegurando de que todo quedara registrado. Al llegar a la página número 7, me detuve. No por cansancio, sino porque ya no cabían más columnas en la hoja. Me di cuenta de que lo que tenía frente a mí no era un resumen de gastos, era un acta de despojo. Tomé fotos de cada página y las subí a una carpeta en la nube que titulé Respaldos, Ruiz. Incluí capturas de pantalla de mensajes, comprobantes de transferencias, correos electrónicos donde Lily agradecía mis depósitos tan oportunos, incluso una conversación de voz en la que Trevor decía: «Gracias por salvarnos otra vez, mamá. Eres un ángel». Apagué la lámpara del escritorio a las 5:18 de la madrugada. Me dolía la espalda y los ojos, pero no era solo cansancio. Era otra cosa. Una sensación que me costó reconocer porque hacía mucho que no la sentía. Orden. Había empezado a convertir el dolor en evidencia. El olvido en prueba. La humillación en archivo. Y eso, por primera vez en años, me devolvió un poco de poder. Entre los documentos que había escaneado años atrás, encontré el error que me negué a ver cuando aún estaba a tiempo. La supuesta ayuda fiscal, que terminó sacándome de mi propia casa. Fue en octubre de 2020. Lily llegó con un sobre Manila, diciendo que el contador familiar, un tal Óscar Ibáñez, recomendado por un amigo suyo de la universidad, había encontrado una solución para aligerar la carga tributaria. Yo estaba en la cocina, batiendo masa para galletas con los niños, y no tenía cabeza para tecnicismos. Trevor me aseguró que era solo un trámite temporal. Tú sigues viviendo aquí, mamá, solo que el título pasaría a mi nombre por un tiempo. Agregaron que me pondrían como usufructuaria, porque eso te protege más legalmente, según ellos. No entendí todo, pero firmé. Firmé porque era mi hijo, porque confiaba, porque era más fácil creer que aún había un nosotros. Revisando las copias esa mañana en el motel, noté que la firma del notario estaba en una versión del documento, pero no en otra. Había dos versiones, una con cláusulas sobre usufructo vitalicio y otra con simple traslado de dominio. La que tenía mis iniciales en cada página era la segunda. Sin protección, sin condiciones. Trevor y Lily se habían quedado con el título, limpio. Me tomó más de una hora respirar con normalidad. Escribí un correo a la dirección de Óscar Ibáñez con el asunto: consulta sobre escritura firmada en octubre de 2020. No recibí respuesta. El correo rebotó. Busqué su número en línea. No existía oficina a su nombre, ni registro en el SAT. Había sido un nombre inventado. O prestado. Llamé al colegio de notarios. Pedí una copia certificada del traslado. Me dijeron que podían entregarla en 3 días hábiles, previo pago. Transferí el monto, y dejé registrado el folio. Cuando colgué, lo anoté en mi libreta. Documento oficial en proceso. Propiedad. No lloré. Solo abrí una nueva sección en mi carpeta digital. Fraude encubierto. Allí guardé todo. Y renombré el archivo principal. No fue un error. Fue un plan. 3 semanas después, sus mensajes cesaron por completo. Ya no hubo «¿Cómo amaneciste, mamá?», ni videos de los niños comiendo cereal. Solo silencio. Verifiqué mi cuenta de Facebook por costumbre, y vi que Trevor me había eliminado como contacto. Fui a su perfil desde el de Nora y lo confirmé. Había publicado una foto frente a la casa, rodeado de materiales de construcción, con el texto: «Nuevo comienzo para nuestra familia, gracias a una herencia que nos cambia la vida». Sentí como el estómago se me cerraba. Esa herencia no era otra cosa que el dinero de mi propia póliza de retiro. La misma que habíamos rescatado juntos cuando la casa estuvo a punto de irse al banco. Yo firmé el refinanciamiento. Yo liberé el monto. Yo confié en que era temporal. Lo usaron para levantar su proyecto, y luego me borraron. Revisé los estados de cuenta del último año. En julio de 2022, Trevor transfirió el saldo completo de la póliza a una cuenta conjunta con Lily. Lo hizo con mi autorización, claro, porque me dijo que era solo para cubrir los últimos detalles del jardín y regularizar el seguro. Nos ayudará a aumentar el valor para todos, mamá. En plural. También recordé cómo me pidió que firmara los papeles desde su celular, usando mi huella. Es que así es más fácil,
La app lo pide. Nunca vi la pantalla completa. Solo el recuadro donde colocar el dedo. Lo hice. Él sonrió. Confía en mí. Esa huella sirvió para ceder acceso a los fondos. Lo confirmé en el portal del banco esa misma tarde. Abrí sesión desde un café internet, porque la app había sido desactivada en mi teléfono. Desde ahí, imprimí el historial. Luego lo llevé a una sucursal y pedí el estado detallado. Confirma oficial. El gerente me miró en silencio cuando le expliqué. No me ofreció consuelo. Solo dijo: podemos congelar la cuenta si demuestra mal uso con pruebas firmadas. Le entregué una copia del acta de residencia y de las transferencias. Me asignaron un número de caso. 2243 MRZ Lim. Salí de esa sucursal con el comprobante en la mano. Esa vez no me temblaban los dedos. Me estaban borrando, sí. Pero yo había comenzado a escribir de nuevo. El 3 de julio a las 7:23 de la mañana, Nora me llamó llorando. Había encontrado la casa en una página de alquileres de lujo. Magda, tu recámara la tienen como spa. No entendí al principio. Me mandó el enlace. Lo abrí. Era un anuncio en Lux Homestay. Casa estilo colonial para escapadas de descanso. Hasta 8 huéspedes. 13 fotos. En la número 6, mi antiguo cuarto aparecía con una camilla de masajes, velas falsas, y mi colcha de bodas doblada al pie, como decoración rústica. Quise gritar, pero me quedé muda. La cocina, mi cocina, mostraba nuevos gabinetes que yo había pagado y elegido, con la isla central que Lily había dicho que era solo un capricho para su contenido de redes. Ahora formaba parte del encanto mexicano con toques modernos. Habían convertido mi hogar en un escaparate de bienestar. Mi historia, en accesorio. Llamé de inmediato al número de contacto del anuncio. Respondió una grabación. Gracias por llamar a Rukasa Stay. Deje su mensaje. Ni una palabra sobre Trevor o Lily. Mandé un correo al soporte de la plataforma, adjuntando el archivo fraude encubierto y el comprobante de propiedad. Solicité la suspensión del anuncio por uso indebido de inmueble bajo disputa legal. Me respondieron que el equipo de verificación revisaría en 72 horas. Guardé una copia de cada pantalla. Las fotos, las fechas, el precio por noche, $3.900 pesos. Y los comentarios de huéspedes que hablaban de la energía sanadora del lugar. Me invadió una rabia que ya no era solo dolor, sino claridad. Habían monetizado mi silencio. Alquilaban mi casa como si yo fuera parte del pasado. Una abuela muerta que dejó todo sin condiciones. Imprimí los documentos, los encuaderné y los titulé Evidencia comercial no autorizada. Al pie escribí la fecha. Luego marqué a la oficina de cumplimiento municipal. Pedí una cita para denunciar una posible operación sin licencia de hospedaje. Me dieron turno para el lunes 10 a las 9 de la mañana. Guardé la carpeta junto a las otras y taché una línea en mi lista. Confirmar explotación comercial del inmueble. Hecho. Con la carpeta de pruebas bajo el brazo, me presenté frente a la casa el 14 de julio al mediodía, lista para hablar con ellos. No para rogar, sino para exponer. Toqué el timbre 2 veces. Silencio. Luego se abrió la puerta a medias. Era Lily. Sostenía un volante rosado con letras doradas. Baby shower, bienvenida Emilia Grace. Detrás, se veían globos, cajas de regalo y una torre de pañales en forma de castillo. Lily, ni siquiera intentó sonreír. Me miró de arriba a abajo como si fuera una intrusa. Sheila, este no es un buen momento para tu energía, dijo en voz baja, arrastrando las palabras con ese tono meloso que usaba solo cuando quería salirse con la suya. Antes de que pudiera responder, empujó la puerta con firmeza. El portazo me rebotó en el pecho. Me quedé allí unos segundos, mirando el marco de la puerta, recordando que yo misma lo pinté 2 veces. Había guardado los frascos en el armario del pasillo, los mismos que probablemente ahora usaban como contenedores decorativos. Dentro se escuchaban risas, música suave, una voz anunciando juegos. Mi nieta Julia gritó algo sobre pastel. No sabían que yo estaba del otro lado. O sabían y no les importaba. Di un paso atrás. Luego otro. Crucé la calle y me senté en la banca frente al parque. Saqué del bolso mi cuaderno y anoté. Intento de confrontación directa.
Acceso denegado. No lloré. Ni siquiera temblé. Solo pensé en lo que eso significaba. Me habían cerrado la puerta física, pero también la simbólica. No era bienvenida ni como madre, ni como abuela ni como dueña. Llamé a Nora. Me contestó al primer tono. ¿Y? Preguntó. Le conté. Todo. Hasta el tono de voz de Lily. Nora guardó silencio unos segundos y luego dijo. Entonces es momento de escalar. Me explicó cómo contactar al área de desarrollo urbano. Me pidió que no lo tomara como una derrota, sino como confirmación. Esa misma tarde, envié un correo formal al Departamento de Zonas Mixtas. Asunto. Denuncia por uso comercial indebido de propiedad privada. Adjunté evidencia. Recibí acuse de recibo automático con número de folio. PMU-X 217B. La puerta estaba cerrada, sí. Pero yo acababa de abrir otra. De vuelta en el estudio que rentaba por semana me senté frente al ventilador de techo apagado y supe que no iba a volver a pedirles nada. No amor. No respeto. Mucho menos permiso. La tarde había sido clara. No quedaban dudas. Me habían cerrado la puerta con la seguridad de quien se siente intocable. Me habían tratado como una visitante incómoda en la casa que levanté con cada ahorro, cada sacrificio. Ya no era una herida. Era una ofensa estructurada. Una exclusión con respaldo decorativo y catering. Saqué la carpeta de pruebas y la abrí en la mesa. Releí los documentos, el título de propiedad sin cláusula de reversión, los estados de cuenta con movimientos sospechosos, las fotos del anuncio en Lax Homestay, el acuse del Departamento de Zonas Mixtas. Cada página era una respuesta, cada archivo, una herramienta. Esa noche no llamé a nadie, ni siquiera a Nora. Preparé té, me quité los zapatos y me recosté en la cama con el celular en la mano. Entré al sitio del registro público de la propiedad. Busqué el folio real de la casa. Confirmé lo que ya sabía. El nombre de Trevor estaba en el título. Pero también noté algo que había pasado por alto. El apartado de uso de suelo seguía registrando la casa como residencial exclusivo. Eso bastaba para impedir el alquiler comercial. Copié el número de expediente y lo pegué en un documento nuevo. Luego abrí otra pestaña y busqué abogados especialistas en propiedad familiar y usufructo. Aparecieron muchos. Filtré por reputación y experiencia. El primero en la lista era Carlos E. Gutiérrez, abogado en Derecho Patrimonial y Sucesiones. Tenía oficina a 15 minutos del estudio. Marqué al número. Una secretaria me atendió. Preguntó si era por herencia. Respondí. No. Es por despojo sin violencia. Tengo documentos. Quiero una cita. Me ofreció un espacio para el jueves a las 11 de la mañana, confirmé. Le dicté mi nombre completo. Magdalena Ruiz Gómez. Apunté la dirección y colgué. Abrí mi cuaderno de notas y escribí una sola frase en tinta negra. No voy a rogar, voy a reclamar. El jueves, a las 11 menos 15 de la mañana, estaba sentada frente al despacho de Carlos E. Gutiérrez con todas mis carpetas. No me ofrecieron café. No lo necesitaba. Él revisó cada documento con la concentración de quien ha visto cientos de casos, pero aún distingue los que llevan traición en tinta. Se detuvo en la escritura de cesión. Leyó en silencio durante unos minutos. Luego apuntó algo en una libreta y dijo sin levantar la vista. Aquí está. No supe a qué se refería. Señaló un párrafo casi invisible en letra más pequeña que el resto. Una cláusula de beneficio de ocupación. Textual. La parte cesionaria reconoce el derecho de la parte cedente a residir en el inmueble durante el resto de su vida, salvo renuncia expresa. Lo miré sin entender del todo. Carlos asintió, casi satisfecho. Usted conserva interés legal. Aunque el título esté a nombre de su hijo, el derecho de usufructo vitalicio está documentado. Y no fue anulado. Esto cambia todo. Anotó el número de la escritura y me explicó los pasos siguientes. Iniciar un proceso de restitución de uso, reclamar incumplimiento de buena fe, y solicitar la suspensión inmediata de cualquier actividad comercial en la propiedad. También sugirió contactar al área fiscal para investigar si estaban declarando los ingresos del alquiler. Pregunté cuánto tardaría todo eso. Dijo que, con suerte, la primera audiencia se podría fijar en 3 semanas,
pero que el primer paso debía ser formalizar la representación legal. Firmé el poder esa misma mañana. También firmé la solicitud de revisión notarial. A las 12:28 del mediodía, ya teníamos un expediente abierto. Expediente No. 681 RZ2, 025. Carlos me entregó una copia del acta de inicio y me dijo: no hay garantía de recuperación completa. Pero usted ya no está fuera. Legalmente, aún vive ahí. Guardé el documento en mi bolso como si fuera una llave. Salí del despacho sin mirar atrás. No fui a llorar a una plaza ni a lamentarme con nadie. Fui directo a una papelería. Compré un folder rojo y lo etiqueté en letras negras. Propiedad en disputa, Ruiz Bastigutiérrez. Era la primera vez en meses que mi nombre y mi apellido estaban juntos en algo que no era una deuda. Durante las 3 semanas siguientes convertí mi estudio en un centro de documentación. No dejé espacio para la rabia ni para la nostalgia, solo quedaba trabajo. Imprimí cada transferencia desde el portal bancario, una por una, con fechas, montos y destinatarios. Las ordené por año. Luego pasé a los correos, todos los intercambios con Lili sobre las remodelaciones, las promesas de devolución, las fotos de materiales, y el presupuesto que yo misma cubrí cuando faltó liquidez. Adjunté también la cotización de la empresa de jardinería que contrataron a mi nombre. El recibo seguía con mi dirección fiscal. Después vinieron los mensajes. Trevor tenía una costumbre: agradecer por escrito cuando necesitaba algo. Eres la única en quien confío. Mamá, gracias por dejarnos usar tu crédito otra vez. Eres un salvavidas. Captura tras captura, ARME con acento agudo un documento de 42 páginas con textos suyos. Los titulé: Reconocimiento tácito de apoyo económico. Carlos me había dicho: no es solo demostrar lo que diste. Es demostrar que ellos sabían que era tuyo. Escaneé también 2 libretas donde llevaba notas de los días que cuidé a los niños. Más de 700 horas distribuidas entre semanas laborales y emergencias. Agregué fotos de mis pertenencias en la casa. La vajilla azul que Lili presumía en redes. El reloj de pared de Ernesto que ahora colgaba en su sala. Incluí un inventario con pruebas visuales. ¿No llamé? Bienes muebles en propiedad compartida. Todo fue subido a una carpeta en la nube con contraseña. Nora me ayudó a organizarla con índices temáticos. Nos tomó 2 días completos, pero al final tenía un archivo claro, numerado y descargable. Lo llamamos simplemente House Theft. El domingo por la tarde, envié el enlace cifrado a Carlos. Me respondió en menos de 10 minutos. Esto es más sólido de lo que esperaba. Ya tenemos base para exigir restitución y bloqueo de ingresos por uso indebido. Me encargo de presentarlo esta semana. Apagué la computadora. Me dolía la espalda, pero por dentro algo se enderezaba. No era venganza. Era método. Era estructura. Era memoria escrita. Y la memoria, bien presentada, se convierte en defensa. A mediados de agosto, Nora me consiguió el contacto de un viejo conocido suyo. El señor Fernández, técnico de la Oficina de Desarrollo Urbano, ahora asignado al área de cumplimiento y licencias. Lo llamamos un martes por la mañana desde la cafetería frente al ministerio. Nora habló primero. Luego me pasó el teléfono. Le expliqué la situación con fechas, nombres y número de expediente. No me interrumpió. Cuando terminé, solo preguntó: ¿tiene pruebas de actividad comercial dentro de zona residencial exclusiva? Le envié en ese momento el dossier comprimido titulado Ruiz, uso no autorizado. Tardó menos de 5 minutos en confirmar recepción. Esto no es solo una falta menor, dijo. Si hay lucro sistemático sin licencia en un inmueble que aún aparece en registro mixto, amerita inspección. Agregó que enviarían un oficial de cumplimiento para verificar. No me prometió resultados rápidos, pero me dio un número de caso nuevo. CZ421URG. 2 días después, recibí una llamada de una tal inspectora Beltrán. Me informó que el operativo estaba programado para el martes siguiente, 10 de la mañana, con recorrido visual y entrevista a responsables. Me preguntó si deseaba estar presente. Respondí que sí. Carlos sugirió que no asistiera sola. Nora se ofreció sin dudar. No te van a volver a enfrentar sin testigos, Magda. Nos preparamos con copias impresas, 2 carpetas gemelas,
y una carta resumen con firma de abogado. La idea era clara. No dramatizar, solo evidenciar, que cada ilegalidad hablara por sí sola. El lunes por la tarde, desde un perfil falso, confirmé que el anuncio seguía activo, nuevas fechas disponibles, precio actualizado, incluso un paquete promocional para retiros de pareja. Capturé pantalla y lo añadí al expediente de inspección. Nora me abrazó antes de irse esa noche. Ya no estás en modo espera, me dijo. Estás en ejecución. Tenía razón. Por años esperé que el cariño corrigiera lo injusto. Ahora usaba la ley para corregir lo que el cariño no alcanzó. A las 8:15 de la tarde recibí el correo con la confirmación final. La visita estaba oficialmente agendada. Inspección de uso indebido. Martes 10 de la mañana, y esta vez, sería yo quien estaría del otro lado de la puerta. El 2 de septiembre, a las 9:12 de la mañana, entregué en Correos de México una carta certificada con acuse de recibo dirigida a Trevor y Lily. En el remitente mi nombre completo, Magdalena Ruiz Gómez. No escribí con rencor. Redacté con precisión. 3 párrafos, sin adornos. El primero enumeraba los documentos legales que confirmaban mi derecho de ocupación vitalicia. El segundo detallaba las infracciones detectadas: uso comercial no autorizado, remodelaciones sin permiso municipal y lucro directo sin declaración fiscal. El tercero establecía la decisión. Debido al incumplimiento del acuerdo familiar y el uso ilegal del inmueble, ejercía mi derecho a solicitar la liquidación total del bien. En negritas al final. Se realizará visita presencial con agente inmobiliario el día 5 de septiembre a las 12 del mediodía para inspección previa a venta. Adjunté copia del expediente legal, los informes preliminares de desarrollo urbano y la notificación del abogado. Sellaron el sobre, pegaron el número de rastreo, y me entregaron el comprobante. Lo guardé junto a los demás. Ya sumaban 17 documentos con sello oficial. Esa era mi nueva colección. De regreso al estudio, llamé a la licenciada Vázquez, agente recomendada por Carlos. Le mandé las fotos del inmueble antes de las remodelaciones, las medidas exactas y los registros catastrales. A las 2 de la tarde me devolvió la llamada. Tengo 3 posibles compradores. Quieren verla cuanto antes. Le expliqué que la propiedad aún estaba ocupada, pero que estaba en proceso legal de desocupación. No se sorprendió. No sería la primera. Lo importante es que esté respaldado. Y usted lo está. A las 5:30 de la tarde, recibí notificación de Correos. El destinatario había aceptado el sobre. Eso me dio más certeza que cualquier llamada. Lo sabían. Lo habían leído. La visita estaba pactada y no era simbólica. Era el primer paso visible hacia la pérdida de lo que creían intocable. Escribí la cita en mi calendario con marcador rojo. 5 de septiembre 12 del mediodía, visita con agente. No lo marqué como advertencia. Lo marqué como inicio. Esa hora sería el quiebre. Y esta vez, no iba a tocar la puerta. Iba a entrar con las llaves que nunca debí soltar. A las 11:58 de la mañana del 5 de septiembre, estacioné el coche rentado frente a la casa. Tenía el folder rojo en el asiento del copiloto. La agente Vázquez ya esperaba en la banqueta, lista, con el portapapeles en mano. Yo asentí. Ella entendió. Cruzamos la reja sin tocar timbre. Sabía que estaban adentro. Las cortinas corridas. El coche de Trevor en la entrada. Cuando llegamos a la puerta principal, se abrió de golpe. Era Lily, sin maquillaje, con el cabello recogido a medias, sostenía un biberón vacío y un volante arrugado del baby shower. Magdalena, no puedes hacer esto. Acaban de llegar mis papás de Arizona. Estamos renovando para el bebé. No puedes entrar. La voz le temblaba. No de pena, sino de cálculo descompuesto. No vine a pedir permiso. Vine a ejercer un derecho, respondí, sin elevar el tono. Le mostré el folder abierto, con la carta firmada por Carlos y el número de expediente en la esquina superior derecha. Trevor apareció detrás, con el celular en la mano. Me miró pero no habló. Siguió tocando la pantalla como si buscara una excusa que no encontraba. Lily dio un paso más, bloqueando el umbral con el cuerpo. Estás arruinando nuestra vida. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Y si se enteran nuestros invitados? ¿Y los vecinos? Vázquez intervino entonces. Señora, esta es una visita legal programada. Tiene derecho a estar presente o a retirarse, pero no puede impedir el acceso.
Cualquier objeción debe hacerla por vía judicial. El tono profesional, imperturbable, Lily no supo qué responder. En ese momento llegó la inspectora Beltrán. Saludó con formalidad, mostró su credencial y solicitó el acceso a las áreas en renta. Detrás de ella apareció Carlos, puntual, con su maletín de cuero y una copia del título bajo el brazo. Magdalena, dijo, procedemos cuando tú digas. Sin mirar a Lily, di un paso firme hacia la sala. Adelante, le dije al agente. Puede empezar por la cocina. Hay reformas no reportadas. Y así por primera vez en años no fui huésped. Fui propietaria en ejercicio activo. Crucé la sala sin mirar atrás, con los pies firmes sobre el piso que yo misma ayudé a pagar. El eco de mis pasos era distinto esta vez. No resonaba como súplica sino como presencia. Sobre la mesa del comedor, extendí el folder rojo. Carlos colocó a un lado la escritura original y el dictamen de uso indebido firmado por la inspectora Beltrán. Vázquez se acercó, abrió su portapapeles y apuntó: número de expediente, fecha, estado de ocupación. Beltrán tomó fotos, una a una, de las áreas modificadas. El falso spa en mi recámara, el área de desayunos convertida en rincón de retiros conscientes, el cuarto de Julia reconvertido en espacio de yoga para huéspedes. Lily no hablaba. Se había sentado en el sofá, con el biberón aún en la mano, como si el tiempo se hubiera congelado. Trevor bajó las escaleras con lentitud, todavía mirando el celular. Llevaba en la mano la copia de la carta que le había mandado, la misma que recibió y no respondió. La misma que pensó que podía ignorar. Carlos lo interceptó en el pasillo y le entregó un nuevo sobre. Notificación formal de intención de venta, dijo con calma. Usted figura como propietario en el título, pero esta señora, señaló hacia mí, posee el derecho de uso vitalicio según consta en escritura. Ese derecho fue violado con lucro indebido. Estamos procediendo con la venta por incumplimiento de condiciones. Trevor palideció. Abrió el sobre, lo hojeó con acento agudo sin leer realmente y murmuró: esto no puede estar pasando. Carlos no discutió. Solo señaló el espacio donde debía firmar el acuse de recibido. Trevor lo hizo, sin levantar la vista. Luego se sentó junto a Lily, ambos inmóviles, hundidos en su propia burbuja rota. La inspectora me entregó la copia del acta de verificación con su sello. Vázquez me mostró la lista de interesados y me preguntó si deseaba programar la primera cita de muestra. Sí, respondí, lo antes posible. Y sin levantar la voz declaré: esta casa ya no está en disputa. Está en proceso de venta. 10 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Trevor entró agitado, con el aliento cortado y el sobre arrugado en la mano. Había salido a llamar a alguien, quizás a un abogado, quizás a su suegro. Pero al ver la escena, se detuvo. Carlos lo interceptó con la misma serenidad meticulosa de siempre. Le extendió otro documento. El contrato preliminar de venta. Esto no es una amenaza. Es una ejecución, dijo. El título dice tu nombre, sí. Pero el fideicomiso que contiene esta propiedad fue generado con fondos exclusivos de la señora Ruiz. Y su derecho de ocupación fue vulnerado. Trevor lo leyó con la cara en blanco. No discutió. Sabía lo que significaban esas firmas, esos sellos. Sabía sobre todo, que ya no tenía control. Lily rompió el silencio desde el fondo. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a echar como si fuéramos invasores? La palabra se le atoró. Pero nadie respondió. No hacía falta. Las pruebas estaban sobre la mesa, en orden, con respaldo legal. Carlos pidió a Vázquez que entregara la hoja de programación para la primera visita de compradores. Quedó agendada para el viernes a las 11 de la mañana. Firmé con calma. Firmó ella. Trevor no se acercó. Solo se sentó otra vez en las escaleras mirando al piso como si esperara que algo lo despertara de golpe. Antes de salir recogí mis carpetas, tomé una última foto de la sala y cerré el folder rojo. En voz baja, dije lo que no había dicho en años. Esto también es mío. Y ahora se van a acordar. Esa noche, a las 7:42 de la tarde, giré la llave del nuevo departamento que había comprado con la oferta firmada ese mismo día. Era mío. No por herencia. No por caridad. Mío por decisión y estrategia. Piso quinto. Vista interior, sin pretensiones.
pero con escritura a mi nombre, sin cláusulas escondidas. Al entrar, lo primero que hice fue colocar sobre el alféizar una foto enmarcada. Ernesto y yo, en Veracruz, año 1986. La misma que estuvo en la sala durante 20 años. Sonreía. Yo también. Saqué del bolso la carpeta con el contrato de oferta y la guardé en el primer cajón de la cocina. Luego me serví un té sin apuro, sin prisa, sin miedo a que alguien me pidiera silencio. Mientras el agua hervía, abrí el celular y eliminé el acceso compartido a la carpeta House Theft. Ya no necesitaba compartir pruebas. Solo necesitaba vivir sin ser prueba de nadie. Miré la bolsa con las llaves viejas. No las boté. Pero tampoco las colgué. Las dejé en una caja, lejos, como testimonio de lo que ya no me pertenece. Tomé mi taza, abrí la ventana y por primera vez en mucho tiempo, dije lo que antes me dolía pensar. ¿No hay espacio para mí? Entonces no hay casa para ustedes. Y cerré la ventana. Sin rabia. Sin culpa. Con un silencio limpio.